hacer hincapié de la importancia de que la neurobiología es una subrama de la neurooncología, que a su vez también es una rama de la oncología, que se va a encargar de la explicación de los procesos de formación, migración y replicación de ciertas patologías neoplásicas o lesivas tumorales a nivel del sistema nervioso, tanto central como periférico. Tenemos que hacer mucho hincapié en esta presentación en muchos temas interesantes desde el punto de vista de la biología molecular y me he tomado el trabajo de hacer ciertas revisiones de explicaciones del cómo hace el sistema nervioso y cómo hacen los procesos tanto encefálicos como nerviosos periféricos para tomar contacto con la producción de ciertas lesiones tumorales. Nuestro conocimiento de las causas de los tumores cerebrales han incrementado tremendamente en los últimos 20 años, haciendo hincapié y conociendo la importancia en los últimos años de lo que es el reconocimiento de la patología y entender lo que son los eventos moleculares esenciales para la transformación y la formación de ciertas lesiones tumorales. Entendiendo esta interfase que hay entre la tumorgénesis o el desarrollo de ciertas implicaciones neoplásicas y el inicio de las neurociencias y la neurooncología, podemos dar ciertas respuestas a ciertas preguntas que múltiples veces nos hemos hecho en el transcurso de nuestras vidas o en el transcurso de nuestras lecturas, del por qué ciertas lesiones tienen este aspecto, por qué ciertas lesiones comprometen esta área, por qué ciertas lesiones nacen de ciertos tipos de células. Y la respuesta tiene una base neurobiológica, atribuible a procesos de la biología molecular. Es por eso que es importante tener claro e identificar el origen celular, los procesos moleculares y cómo estos infunden o transfunden en el desarrollo desde la transcripción nuclear hasta la formación de la lesión tumoral. A manera de introducción traigo esta gráfica esta gráfica de pastel tomada de estadísticas de Globocam en un periodo entre 2018 y 2022, en los cuales se plantean un sinnúmero de estadísticas con referente a las lesiones más comunes de origen primario que se producen en el sistema nervioso desde el punto de vista del grupo etario de los adultos. Vemos que en el 53% de los casos, o hasta algunos dicen el 63% de los casos, las lesiones que se van a presentar en el sistema nervioso en el grupo etario de los adultos van a corresponder a un 65% de lesiones no malignas y un 35% de lesiones malignas, dentro de los cuales el sinnúmero de lesiones que más van a ser atribuibles estadísticamente significativas y de manera o de índole más común va a ser las lesiones primarias de tipo astrocíticas o derivadas de las células astrocíticas, conocidas también como en algunos puntos como gliomas o en algunas otras estructuras literarias como el astrocitoma. La media de edad de estos tumores van desde el punto de vista primario, sabiendo el hincapié de que más del 50% de las lesiones tumorales del sistema nervioso son de índoles metastásicas, pero esta vez vamos a atribuirle o vamos a darle una preservancia interesante más que todas las lesiones primarias. Y vemos que la media de edad, según estas estadísticas mundiales, van a ser alrededor de 60 años, en los cuales va a tener una desviación estándar de más o menos 15 años hacia abajo y hacia arriba. Desde el punto de vista del resultado de la supervivencia de esta, vamos a ver que ciertas lesiones tumorales van a tener índices de mortalidad demasiado altos, como es el ejemplo de los glioblastomas o como es el ejemplo de los astrocitomas difuso grado 4. Vemos que la tasa estándar de muerte, su radio de muerte, va a ser de 3.24 por cada 100.000 habitantes año, con una media entre 2.91 y 3.43. Estos son datos que les quise traer para ver la importancia del conocimiento de las lesiones tumorales. En la población pediátrica vemos que los tumores craneales o intracraneales más comunes son tumores sólidos y dependen también del grupo etario. En esta gráfica de pastel tomado del mismo reporte de Globocam, vemos que aquellas lesiones de la línea germinal van a tener un importante número que alrededor del 30.3% de las lesiones tumorales evidenciables, mientras que los astrocitomas pilocíticos, los tumores embrionarios
Y otro tipo de tumores de la línea neuroglial van a tener la siguiente raya de información en orden de importancia y priorización. ¿Para qué nos interesa esto? Porque ya desde per se tenemos que tener un punto de vista importante. Esto es un bosquejo bastante amplio de lo que son teorías moleculares en los cuales se produce la génesis de la información de las lesiones tumorales. En esta gráfica que tenemos en el lado izquierdo, vemos un pensamiento muy común que da una hipótesis centralista que se comenzó cuando se empezó la neurooncología, y era que todas las lesiones tumorales del sistema nervioso venían precursoras o venían abcedidas o venían desarrolladas de una célula única o un grupo de células pluripotenciales que iban a atribuir un sinnúmero o per se un sinnúmero de lesiones subsecuentes a su distribución errónea debido al material genético que se presentaba. Esto empezó a ser una teoría centralista, como le estaba mencionando, pero arraigado a esto se empezaron a hacer múltiples preguntas debido a estudios histopatológicos y estudios moleculares que hacían subdividir cierto tipo de tumores en líneas de distribución y de nacimiento distintas. Es por eso que se empezaron a tener en cuenta de que no solo el grupo de alteraciones en las células naïf o virgen o pluripotenciales iban a desencadenar una diferenciación celular anómala e iban a desencadenar una diferenciación de células tumorales. Empezaron ahí a ver ciertas distribuciones y empezó el sistema inmune y las caracterizaciones moleculares a tener un punto de vista importante, y era que se dieron cuenta de que ciertos grupos neuronales y ciertos grupos de lesiones que afectaban un grupo neuronal tenían un sinnúmero de características en común, y se empezaron a preguntar, bueno, si todos vienen de una célula pluripotencial que tuvo un arraigo mitótico y una disrupción transduccional genética distorsionada, ¿por qué no toda la línea celular tumoral encefálica comparten múltiples características en común? Y ahí es donde vino a arraigarse la teoría de que dependiendo del grupo o la génesis tumoral, así venía siendo el desarrollo mitótico transcripcional arraigado y disruptivo. Una de las primeras teorías que se arraigó fue que tenemos una célula cerebral o encefálica normal, y dentro de esta célula per se van a haber ciertos receptores CD en los cuales va a jugar un papel trascendental en la formación normal del grupo celular. Aquí vemos este grupo celular teñido de diferentes colores en los cuales van a distribuirse en células propias como son neuronas, astrocitos, llámese protoplasmáticos o citoplasmáticos, ya la clasificación cambió, ahora es dependiendo de una tinción nuclear, o llámese oligodendrocitos. Vemos que son células arraigadas al sostén y a procesos de nutrición y de metabolismo que ayudan al grupo neuronal, pero vamos viendo, vamos dándonos cuenta de qué, de que este grupo progenitor en algún punto va a expresar ciertas moléculas que nos van a hacer sugerir a nosotros que van a ser una disruptiva en el proceso transcripcional. Y es por eso que traen a colación este tipo de estructuras, como que es la teoría del CD133. Vemos que las células que van a disrumpir en proceso tumoral van a tener expresado esta tendencia del CD33, pero también a su vez vamos a tener dos caminos. Persistimos con el CD133 y tenemos una progenia anormal que más adelante van a caracterizarse por lesiones de índole tumoral, llámese astrocítica, llámese oligodendrocítica, llámese extradurales, o continuamos con este CD33, pero nuestro mismo mecanismo inmunológico hacen que a su vez se produzcan factores protectores que van a hacer translocación y van a disrumpir este CD33 y vamos a tener células normales. O a su vez vamos a ver que del mismo progenitor vamos a tener este CD133 positivo, pero a su vez vamos a tener grupos celulares aislados que van a marcar esto y van a tener patogenia en los cuales no sabemos si nuestro sistema inmune va a actuar sobre referente a esto. Esta teoría la traje a colación debido a que desde el punto de vista neurobiológico, después de la teoría centrista de una única célula que hacía progenitores disruptivos,
vamos a pasar a una teoría en los cuales va a tener dos componentes interesantes: el sistema inmune y el mismo sistema encefálico per se, que nos va a servir a nosotros para conocer y para tener en cuenta qué tipo de recomendaciones o qué tipo de señalización intrahumoral y celular vamos a tener en nuestro sistema. Es por eso que aterrizamos a lo que son la tumorogénesis y el sistema nervioso, una serie de asunciones, de preguntas y de hipótesis. Este es el modelo transductor que utiliza proteína acoplada a guanila, que es la misma proteína G, y utiliza ya otras moléculas interesantes como factores de crecimiento arraigados a un factor o un receptor de tirosina quinasa. Esto es un modelo centralista también que trata de resumir ciertas estructuras a nivel intracelular que van a caracterizarse más adelante en la proliferación de estas lesiones. Vemos que ciertos factores de importancia como que lo que es el factor de crecimiento endovascular, que nos va a servir para la angiogénesis tumoral, el factor de crecimiento dependiente de insulina o símil de insulina y el factor de crecimiento endotelial van a servir como ligandos en los cuales se van a acoplar a este receptor de tirosina quinasa acoplado a proteína G, y cuando se acoplan van a producir una fosforilación en las cuales van a tener una alteración disruptiva en la membrana celular. Esta a su vez va a hacer que procesos intracelulares hagan un feedback de retroalimentación. Tenemos a la derecha en los cuales vamos a tener un proceso de retroalimentación negativa para esas células tumorales, como por ejemplo aquellos receptores acoplados a sinasa que van a hacer que ciertos tipos moleculares o receptores TOL amplíen su gama y hagan transducciones sinápticas para que se produzcan cierto tipo de moléculas como son las proteínas asociadas a fosforilación 2A, la proteína quinasa asociada a su unidad 70S, los factores de transcripción de la síntesis proteica y esta serie de transcripciones o de receptores transcripcionales como son el acoplado a fosforilación y glutaminación 3, el BAT o difosforilado y los factores acoplados a lo que son los natural killer. Estos tres vías, ¿qué van a hacer? Van a hacer que se produzcan síntesis de proteínas, en los cuales van a hacer como secuestro o arresto de las transducciones anómalas. Van a hacer que ciertas células, esta a su vez, que es de índole tumoral, sufra una apoptosis o tenga un arresto del ciclo celular y pierda la mitosis, o a su vez va a hacer que se produzca la producción de P53, que va a ser un ligando intranuclear, perdón, que va a caracterizarse por el aumento de las apoptosis y las caspasas y la capsaína de células que normalmente va a tener un material nucleico anómalo, y a su vez va a hacer que se arreste ese ciclo mitótico celular, y vemos cómo desde el punto de vista intranuclear se traduce en que esa célula tumoral haga una eversión reproductiva, no se reproduzca y muera en el intento de diferenciarse de forma maligna. Esta es la porción que se produce normalmente y tiene como ligandos cierto tipo de moléculas. En la derecha de nuestra gráfica vamos a ver la contraparte. ¿Y la contraparte qué va a ser? Estas estructuras que nosotros vemos en rojo van a ser estructuras de bloqueo, en los cuales vamos a tener moléculas de celularización, como por ejemplo el RAS y el CARRAS dependiente de la moneda de energía del GTP. ¿Y esto qué va a hacer? Cuando se produzca una molécula de señalización del CARRAS que va a traducirse en el resto de la formación, cierto tipo de impulsos neuronales y corporales van a hacer que se bloqueen a su vez y se bloquee el paso de la formación del MEC1E, 1-2, perdón. Y este MEC1-2 sí va a ser común en el proceso de disminución de la tumorogénesis, debido a que va a ser encontrado en todas las estructuras intracelulares para evitar esto. Al estar bloqueando este arraigo, se va a producir la fosforilación o el factor de reactivación del endonúcleo, y lo que va a hacer es que se prolifere esta célula que más adelante se va a transformar en una lesión tumoral. En pocas palabras, siempre vamos a tener desde el punto de vista neurobiológico dos grandes vías en común para la proliferación de células tumorales, perdón, de diferentes líneas celulares.
en los cuales vamos a terminar en dos grandes puntos: el P53 o el arresto del ciclo celular, o en la producción de factor de recombinante endonuclear, que va a ser la proliferación de las células tumorales. A su vez, vemos que desde el punto de vista de la transcripción de los tumores primarios del sistema nervioso, vamos a tener alrededor de 7 estructuras interesantes ya inmiscuidos en la biomarcación intracelular, que van a tener un rol interesante más adelante en la transcripción de lesiones, como por ejemplo estos oncomir, que son ARN mensajeros que van a traducirse en arresto de apoptosis y proliferación celular, y esto van a encargarse de los procesos de migración y proliferación. Vamos a tener los RNA mensajeros que van a bloquear los supresores tumorales, en los cuales no solo van a encargarse de la proliferación y migración tumoral desde la índole del tumor primario, se van a encargar también de la supervivencia y proliferación celular y del índice de lesiones subsecuentes a esta lesión primaria. Y vamos a tener 5 biomarcadores interesantes que ya se han planteado hasta en la medición en sangre para terapias más adelante de recombinación, como son los marcadores HSP27, que se van a encargar de la motilidad y proliferación y el crecimiento tumoral; HSP47, que se va a encargar del crecimiento tumoral y la angiogénesis. Esta HSP47 se ha arraigado mucho a tumores que son muy vascularizados: el hemangioblastoma, los meningiomas cuando son de grado 2 hacia adelante. Siempre han encontrado en sangre estos marcadores, biomarcadores, estos ciertos tumores. El HSP47 en algunas estructuras de los países de primer mundo hacen mediciones en sangre y saben a su vez y predicen que esa lesión tumoral va a ser de índole o a tener mucha angiogénesis, por lo que van a necesitar, a pesar de que la imagen no se observe muy bien, cierto tipo de acciones previas a la cirugía para tener un mejor resultado. El HCP70 vamos a tener que ser principalmente arraigado a resistencias en las drogas o en los mecanismos farmacocinéticos y farmacodinámicos con referente a la lesión tumoral. Y el HCP90 es principalmente arraigado a lesiones que son altamente invasivas, por ejemplo, los astrocitomas difuso grado 4 o los glioblastomas. Esto a su vez vemos que va a producir una transducción extracelular en el espacio que va a jugar un papel trascendental en la síntesis de ciertas proteínas, como son los marcadores que les mostré, los DNA, los ARN mensajeros cortos y los ARN mensajeros microscópicos transduccionales, que a su vez van a, en este espacio extravascular, van a ir localizándose, van a ir atravesando la unidad neurovascular, y es por eso que cierto tipo de lesiones también tienen arraigos o microdiseminaciones, no solo desde el punto de vista de siembras concéntricas, sino desde el punto de vista también de transducciones a nivel de las transformaciones que se van dando dentro del mismo sistema encefálico. Pero me pareció interesante esta gráfica, y es, ya vimos cómo desde el punto de vista de la neurooncología tenemos la génesis de ciertos factores. Ya vimos cómo desde el punto de vista de las transducciones intranucleares vemos el desarrollo de ciertas lesiones tumorales. Pero esta gráfica nos está mostrando es cuando ya nuestro encéfalo cuenta con la lesión tumoral, cómo él responde a esta haciendo un monitoreo y ya mandándose una serie de señales para que nuestro sistema inmune ataque esta lesión y trate de bloquearla. Es ahí donde sirvió esta gráfica de preparación de la teoría del modulamiento y monitoreo encefálico en la tumorogénesis. Vemos que esta teoría va a contar de diferentes arraigos, como son el uso de las vías ganglionares, preganglionares y postganglionares, y vemos cómo el sistema nervioso periférico a su vez va también a actuar de manera intrínseca y extrínseca, y va a tener señalizaciones periféricas, y es por eso que el sistema nervioso, al momento de tener una lesión angiogénica, una lesión tumoral, va a caracterizarse por una doble respuesta: intrínseca encefálica y extrínseca, que se va a subdividir a su vez en dos grandes corrientes, como son
la extrínseca humoral, la extrínseca celular y la extrínseca periférica. Estas vías a su vez van a tener ciertas caracterizaciones. En la primera vez vamos a tener células tumorales que van a tener ciertos marcadores como son, aquí pongo un ejemplo, el CA125, los complejos hemangiogalácticos de tipo B1, que los cuales van a hacer que ciertos grupos o ciertas estirpes celulares viajan por la circulación y van a impactar principalmente en tres partes. A nivel hipotalámica, a nivel de los órganos circunvolucionales y a nivel de todo lo que es la porción rostral que se encarga del núcleo del tracto solitario. ¿Esto para qué va a ser la función? Para que nuestro sistema encefálico a su vez responda de una manera modulada y mande señales transcripcionales desde el punto de vista de lo que son las vías sensoriales vagales, desde el punto de vista de los nervios vagales aferentes y desde el punto de vista de los ganglios rostrales o de la raíz de los ganglios dorsales. Esto a su vez, ¿qué va a hacer? Que estas señales que mandaron estos órganos circunvolucionales, estas vías del núcleo del tracto solitario y estos fascículos de aferencias vagales, manden esta vía para a su vez hacer que desde el punto de vista transcripcional se produzca una respuesta indirecta y es que desde el punto de vista se formen lo que son los factores de necrosis tumoral y las interleuquinas, principalmente la 1 y la 6, y desde el punto de vista directo se produzca una inervación visceral de índole visceroespinal y a su vez estas estructuras inmunológicas afecten desde el punto de vista directo esa célula que es cancerígena o es neoplásica. Pero la pregunta que se hacían en este estudio es, ¿por qué si el monitoreo de la tumorogénesis encefálica le gustan más los órganos circunvolucionales? Llamémonos estos órganos, lo que son los órganos vasculares, lo que son los órganos sulfacinos. ¿Esto es por qué? Porque estas vías van a carecer de disruptivas o de uniones de la unidad neurovascular de forma permanente y le es más fácil al sistema enterarse de ciertos factores transcripcionales que a su vez van a hacer un impacto hipotalámico. ¿Y este impacto hipotalámico en qué va a traducirse? No solo en la respuesta de las vías vagales y el núcleo del tracto solitario, no. También va a traducirse en esta respuesta de la modulación tumorogénica, que es un impacto hipotalámico que va a aumentar como tal el tono vagal y en ciertas estructuras va a disminuir el sistema simpático. ¿Por qué va a disminuir el sistema simpático? Porque hace un feedback de retroalimentación y el sistema encefálico dice, al yo aumentar el tono simpático, voy a producir una inmunosupresión en dos características. Una, si aumento el tono simpático, desde el punto de vista de los receptores beta a nivel de las células inmunes, las voy a suprimir. Entonces lo que hace es que disminuye el sistema simpático o la dosificación de neurotransmisores como la adrenalina. Y aumenta la dosificación de neurotransmisores como la acetilcolina, debido a que la acetilcolina impacta positivamente los receptores nicotínicos de las células o de los factores, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, los macrófagos, las células B, los linfocitos T, y esto hace que se produzca una proliferación celular y se produzca un ataque inmunológico a esta lesión. Pero cuando la lesión supera las expectativas de la respuesta de modulación neurobiológica en neurooncología, ¿qué pasa? Se dispara el sistema simpático, hay una descarga noradrenérgica, hay una composición o una adquisición de múltiples receptores de índole beta, se inmiscuyen estos receptores noradrenérgicos, entran ligando, bloquea el sistema inmune y hay proliferación. Esa es la vía indirecta. Y la vía directa hipotalámica es, se produce un aumento del tono simpático y esto a su vez actúa en el punto de vista de la glándula adrenal, haciendo que se secreten, entre comillas, más glucorticoides para hacer que se haya una disminución de la respuesta inflamatoria y esta a su vez va a ser también negativa debido a que se aumenta la producción de glucocorticoides a nivel de la glándula suprarrenal y esta a su vez proliferativamente va a producir una inmunosupresión. Es por eso que la respuesta desde índole de monitorización y modulación tumorogénica encefálica va a tener dos picos. La de inicio, que va a ser una homeostasis y una compliance, aparte del sistema
inmunológico y usando todo lo que es el sistema parasimpático, y la de decremento, que es ya la respuesta de índole adrenérgica, que se va a caracterizar es por esa cascada adrenérgica con la inmunosupresión subsecuente. Esta respuesta también es interesante debido a que hay unas preguntas que se plantearon múltiples autores, y es, desde el punto de vista neurooncológico, ¿por qué los pacientes con lesiones tumorales tienen inmiscuida per se mucho menos respuestas o mucho menos síndromes constitucionales con referente a otro tipo de tumores? La respuesta está en esa la respuesta está en esa verificación hipotalámica. Estudios moleculares plantean que la respuesta hipotalámica tiene una señalización per se a bloquear el tumor, a diferencia de otras respuestas a otros tumores por fuera del sistema nervioso central. ¿Qué hace el hipotálamo? Él hace que se produzca más transcripto relacionado con el péptido AUDI, que lo que va a hacer es que el paciente, al tener menos transcripto de esto relacionado, el proceso de saciamiento de él sea menor, y es por eso que los síndromes constitucionales de estos pacientes van a ser menos arraigados que otros procesos, como por ejemplo un tumor pulmonar, una lesión hepática, que vamos a tener pacientes con fiebres vespertinas asociados a anorepsias, asociados a sarcopenia, que son más llamativos que en nuestros procesos de lesiones intratumorales encefálicas. Traigo esta gráfica es para ver o desarrollar esas tres teorías neurobiológicas en las cuales se planteaban tres características interesantes, y es, ¿todas las lesiones tumorales vienen de una célula naïf o pluripotencial? ¿O todas las lesiones tumorales vienen de una célula previamente formada? ¿O todas las lesiones tumorales vienen de ciertas estructuras que ya per se vienen arraigadas a las células? Y hay tres teorías principales. Y traigo tres tumores o tres lesiones encefálicas arraigadas a esas tres teorías. Primero voy a hablar de la lesión relacionada con lo que es la progresión del meduloblastoma. Subsecuente voy a hablar de las lesiones arraigadas a la producción de gliomas y astrocitomas. Y pese a esto, mucho después voy a hablar de lesiones arraigadas a células que per se producen ciertas estructuras que más adelante van a tener procesos de reproducción mucho más grandes. Y esos tres tumores son la representación neurobiológica y el aditamiento de esas tres teorías. La primera teoría que vamos a aplicar en este punto va a ser la teoría con referente a lo que es la progresión de las lesiones que son dependientes de un grupo celular pluripotencial. Vemos con referente a este grupo celular pluripotencial que vamos a tener este primer grupo, que es el desarrollo de las células cerebelosas. Tenemos un grupo precursor que es arraigado a lo que es el transcripto relacionado con los que son los genes o los transcriptores de Sonic Hedgehog o los de erizo, como muy comúnmente se conocen. Vemos el segundo punto que va a ser arraigado a esta zona de lo que son los transcriptos relacionados con el Hedgehog o con el WNT, que son Wild Natural Tumoral Formation Celular. ¿Esto qué va a hacer? Estos dos grupos van a arraigarse y van a formar que todas las células neuronales van a ser transcriptoras a tres tipos de neuronas: neuronas cerebelosas, oligodendrocitos, androcitos, pero ya empieza el punto de vista de la neurooncología. Y es que, ¿qué? Que cuando relacionamos lo que son los procesos de transcripción a nivel de la producción de ciertas células, vemos que el grupo microbiológico o embriológico de estas células van a tener dos arraigos diferentes, como son las células multipotenciales de la zona BC o de la zona ventral, y el arraigo o grupo celular conocido como el GCP, que también van a hacer la translocación, la transducción en estos tres grupos o en estos cuatro grupos celulares. Al haber una transcripción, una translocación equívoca en la zona BC o la zona BZ o la zona ventral, vamos a tener que se van a ver desde esta célula pluripotencial ya per se arraigado una translocación, y va a formar una célula anómala que se va a traducir en qué? En que se produzca una mutación o una deleción desde el precursor, con la mutación de lo que es la deleción del REN intraplasmático o el patchet, o a su vez de la célula natural
o naïf que se produzca una mutación en la beta-cateína y el APC, y esto es importante, el APC. Por eso es que los meduloblastomas a su vez se van a relacionar con otros grupos de síndromes genéticos que producen tumores en otras partes, como por ejemplo a nivel colónico, debido a que esta célula apoproténica precursora colónica también va a tener disrupciones a nivel cerebeloso. Esta teoría arraiga de que todas las lesiones de índole intraencefálicas vamos a tener un arraigo de una célula común. Y ellos explican el ejemplo del meduloblastoma, de la célula granular precursora y la célula natural naïf. Vamos a tener dos distintas lesiones que van a caracterizarse en la producción tumoral, el meduloblastoma. ¿Pero por qué traje esta célula? Es porque, por eso es que nos explican el proceso y por eso es que nos explican la consideración de que por qué los meduloblastomas se subdividen a su vez en un componente displásico o desmoplásico y en un componente totalmente distinto, quístico, precursor. Los componentes desmoplásicos son más centrales en su proliferación tumoral, es porque vienen arraigados a la mutación de la zona BZ y es por eso que son mediales. Mientras que los que se arraigan a lo que es la zona paravermiana y se extienden hacia el hemisferio cerebeloso, siempre en epigenética van a estar arraigados a lo que son la recombinación del GSP. ¿Es por qué? Porque estas zonas van a ser laterales. Y es por eso que estas transducciones arraigadas de una célula germinal traducen en la producción del meduloblastoma. Pero ya vimos el macro, ahora veamos el micro. Desde el punto de vista de la proliferación endoplásmica, vemos dos procesos, uno inactivo y otro activo, que se van a producir. Esta en la zona BZ y esta en la zona GPC. El proceso siempre activo de la zona BZ lo que va a hacer es que a su vez se produzcan ciertas transcripciones o de receptores asociados a aparato hormona o a proteína tirosincinasa. ¿Y esto qué va a hacer? Que este receptor ISMIO, que es de la membrana oxidativa basal, va a hacer que se sulfure. Y esta sulfuración va a hacer que estos proliferativos del GLI o del endotelio similar al crecimiento insulinar van a hacer que se produzca un target genético y una transcripción en el núcleo. ¿Y se va a traducir en qué? En que se produzca esa transcripción al meduloblastoma. Ese es en el punto de vista cerebeloso. La forma inactiva siempre va a ser que estas sulfonilurias lo que van a hacer es que se afecten o se arraiguen a este GLI, haciéndose un proceso que va a ser una degradación de este material o este metabolito que no va a producir la transcripción. Esto es en la zona BZ. En la zona de proliferación lateral para hacer los meduloblastomas para vermianos o que se tienden a ir hacia la lesión vérmica es que no van a estar arraigados a una proteína GLI, van a estar arraigados a ciertas proteínas beta-caterinas asociadas a los genes o a las proteínas APC, que lo que van a hacer es que cuando están bloqueadas o cuando esta beta-caterina a su vez haga su actividad y se fosforile, degrade este transcripto y se produzca un bloqueo intranuclear. En pocas palabras, con referente a la teoría del meduloblastoma de una sola única célula precursora, las lesiones de índole asociadas a esta lesión neoplásica cerebeloso se relacionan con dos células tumorales germinativas precursoras que dependiendo de la localización van a traducirse en dos lesiones de la misma familia, pero con distintas índoles neurobiológicas y genéticas. Es por eso que algunos meduloblastomas son más resistentes y tienen alteraciones epigenéticas porque se relacionan más que todo con la beta-caterina y se relaciona con las zonas extrínsecas de la producción germinal celular. Con referente al astrocitoma, esto ya tiene otra teoría inmiscuida en la neurobiología y en la neurooncología, y es que una única célula ya formada y ya precursora es la que va a tener disrupciones genéticas y va a producir el proceso neoplásico. Esta teoría contradice la anterior teoría y plasma es que nuestras lesiones encefálicas en su gran mayoría no van a estar atribuibles a lesiones de índole pluripotencial de la célula naif, no, sino van a ser atribuibles a lesiones de células establecidas, formadas, que por procesos mitóticos aberrantes van a tener proliferaciones más adelante que se van a transformar en el tumor. Y es por eso que ponen este caso el stem neuronal o la célula neuronal pluripotencial, a su vez también va a utilizar lo que son los receptores de Sony Hedgehog
los factores acoplados a producción de crecimiento plaquetarios, la interleucina 6, y va a transformarse en los tres grupos neuronales: astrocitos, oligodendrocitos, neuronas. Pero ¿qué pasa con este astrocito ya formado? Por factores externos que más adelante les voy a explicar, asociados a la formación tumoral, él va a hacer que se produzcan unas señalizaciones autocrinas, también con el ligando GLI que le había explicado anteriormente, con el OLIC y con la interleucina 6. Y eso se va a traducir en ¿qué? En formación y proliferación tumoral. Esta va a ser la caracterización neurobiológica. Desde el punto de vista de los receptores acoplados a tirosina, miren que siempre vamos a utilizar este receptor. Vamos a tener factores de crecimiento en los cuales vamos a tener tres vías principales: la vía asociada a fosforilaciones inositol 3K, el RAS, o la vía asociada al complejo lipoproteico gamma. Esto a su vez, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que se produzca este factor de proliferación, PTIN, que va a hacer que a su vez se fosforile esta proteína y se produzcan tres transcriptos relacionados con la inhibición de la mitosis: el PKC, el MAC, que es asociado a fosforilación, y el AKETA. ¿Y esto en qué va a traducir? En la diferenciación y en la apoptosis y el metabolismo y en la motilidad de la producción de la normalidad aberrante del astrocito. Esto a su vez se va a traducir en dos procesos más profundos: el proceso Y1 de arresto y el proceso Y1 y Y2 de apoptosis. En esto vamos a ver que el transcripto relacionado con la pérdida del inositol 4A fosfato va a verse inmiscuido en la fosforilación de Buenas de noches. retinoblastoma. Y esto a tu vez va a hacer que se active la Buenas noches, transcripción ¿cómo está usted? y se produzca el degrade del P53. Y esto lo que va a hacer es que se produzca la proliferación celular Doctor Santiago, Santiago, cierre el micrófono. y esto a su vez es que se produzca la inhibición del P53 y se produzca el decremento del P53 y la proliferación celular. Pero ahora vamos a algo interesante, y es la progresión de los tumores que no son dependientes de una célula propia, que no son dependientes de una célula germinal, sino son dependientes de procesos metabólicos intracelulares intrínsecos acoplados a merlina. Y es el tumor que más arraiga este ejemplo son los meningiomas. Y es ahí la respuesta. Los procesos acoplados al crecimiento del hígado asociados al gen de la caderina y la merlina, como podemos activarlo, podemos ver en este proceso activo, son aquellos relacionados al proceso de proliferación y de crecimiento celular. Y la respuesta de ciertas preguntas que cuando uno empieza a leer la teoría de los meningiomas, siempre se arraiga es al crecimiento celular de la capa aramnoidea. Ahí está la respuesta. Dentro de las tres capas de proliferación de las meninges, la epidural, o perdón, la dura madre, la aramnoides y la pia madre, la que más está arraigada a los procesos fisiopatológicos de la merlina es la capa aramnoidea. Y es por eso cuando se produce un bloqueo de estos receptores de merlina, ¿qué va a pasar? Que se produzca una proliferación a nivel de crecimiento y la motilidad celular, y es por eso que los minigiomas, en más del 95%, se está arraigando a la producción y la proliferación de células en la capa aramnoidea. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque la capa aramnoidea metabólicamente activa es más precursora de ciertas proteínas como es la merlina. Y es por eso que esta proteína asociada a merlina va a tener un número de ligandos asociado a la beta-caterina que va a actuar como un antiproliferativo y va a hacer que se bloquee la transcripción neuronal para que se produzca la activación neuronal y se migre el receptor. Y es por eso a su vez también que la proliferación de los meningiomas van a tener dos estructuras alargadas al final, porque ellos plasman en su teoría de proliferación merlínica que las capas de las lesiones tumorales van a empezar como en ficha de dominó, cuando van cayendo. Va a empezar a caer la primera, pero la primera cae en una forma más que tenga menos precursores y van a ir arraigando. Es por eso que se va a formar, entre comillas, cierto tipo de estructuras neoplásicas evidenciables en ciertos tumores como son las colas durales.
no solo en los meningiomas, sino también podemos encontrar una cola dural en otros procesos que también utilizan este proceso de Merlina como factor de crecimiento, como son los schwannomas y otros procesos intratumorales. Pero ahora a su vez, ¿para qué yo les hablé de todo eso? Es porque vamos a caer en esta diapositiva que es, ¿qué factores asociados actúan en la producción de cierto tipo de aparición de lesiones? Vemos que en esta gráfica me pareció interesante porque ponen distintos factores que van a actuar en la hiperproliferación de ciertas estructuras que van a traducirse en lesiones tumorales encefálicas, como por ejemplo la radiación iónica, aquellas personas que están a múltiple exposición con radiosecuencias o radiofrecuencias o ondas de radiofrecuencias, aquellas alteraciones epigenéticas, aquellas alteraciones genéticas, aquellas infecciones virales como por ejemplo por adenovirus, por parvovirus, por VIH, aquellas uso de pesticidas, aquellos compuestos de punto de vista nitroso. Pero la pregunta es, todos conocemos el sinnúmero de factores que se relacionan con la proliferación neuronal. Ahora vamos a ver es el porqué desde el punto de vista neurobiológico. ¿Cómo hace cada uno de estos factores de riesgo y cómo se traducen en la formación de lesiones tumorales? Esta otra tabla que le traía, que desde el punto de vista de factores de riesgo hay múltiples, pero el único que se ha encontrado con significancia estadística en la protección en la nutrición en algunos puntos con frutas y verduras, que es un estudio de cohorte que se realizó en mediciones de pacientes de alrededor de 10 años, en los cuales la única significancia que mostró, entre comillas, fue el consumo de ciertas frutas y ciertos vegetales. Pero ahora viene esto. ¿Por qué las radiaciones ionéricas producen lesiones tumorales? Vemos que desde el punto de vista de la clasificación de la IARC son establecidas como un grupo 1, que son las más carcinogénicas. Esto a su vez hace que se produzca una inducción potencial, especialmente de células que utilizan receptores de merlina o células que utilizan ligandos como por ejemplo el GLI y el P53, o aquellas células que son dependientes netamente de las respuestas inmunológicas. Y es por eso de que los meningiomas, los gliomas y las células nerviosas o los nervios periféricos son los tres grupos más afectados por esta radiación ionizante. Pero a su vez, también ya se ha estimado en grupos de cohorte desde el punto de vista qué dosificación, qué cohorte y qué factor de riesgo se arraigaba a a la radiación iónica desde el punto de vista de proliferación de lesiones tumorales. Esto es una cohorte que se relacionó con la presencia de mangiomas y radiaciones ionizantes. Ellos encontraron que el factor de riesgo a la exposición de 0.07 Grays y una exposición aproximada de 8 meses en mayor porcentaje de mujeres tenían un arraigo de 3 veces más factor de riesgo que su población no expuesta. El estudio de vida española hizo una cohorte en las cuales aquellas mujeres que se exponían a ciertas radiaciones ionizantes debido a tratamientos de lesiones mamarias, vieron que a exposiciones de 0.26 Grays y a exposiciones alrededor de 10 a 12 años tenían alrededor de 2 veces más riesgo de relacionarse con lesiones de tipo meningiomas. Vemos que en el estudio de la cohorte de New York, en estos en tinea capitis, pero hicieron un brazo posterior porque hacían exposiciones a cierto tipo de materiales radioactivos, en los cuales desarrollaban no solamente lesiones de índole de la piel a nivel fúngico, sino también se transformaba en un factor de riesgo de 6 veces más en una exposición de 7 años a aquellas mujeres relacionadas con la aparición de ciertas lesiones, como por ejemplo los meningiomas y los gliomas. Y así, esto también en niños. Vemos que el estudio de supervivencia del cáncer, hecho en la porción americana, en el Reino Unido, vemos que a menos de 20 años de exposición, entre 0 y 5, esos niños expuestos a grandes dosis de radiación iban a proliferar cierto tipo de recesiones de tumores. Estos es con referente a los gliomas. Vemos que con referente a los gliomas, en los mismos estudios de cohortes, la exposición a dosis bajas, ya llámese
0,2 hasta 10 grays, ya son dosis moderadas altas, y exposiciones menores a 15 años, el per se era que aumentaba el doble el riesgo de la padecimiento de estos gliomas. Para meningiomas, vemos también que lo delante que más atrás le había explicado. Son factores de riesgo claves establecidos. Pero ya sabíamos este factor de riesgo asociado a radiaciones ionizantes. Ahora vemos por qué el uso de ondas de radiofrecuencia actúan de forma tumoral o de proliferación tumoral. Las ondas electromagnéticas por radiofrecuencia van a irradiar el cerebro humano y estas a su vez van a hacer que ciertas células dentro del proceso de la compresión cerebral tengan ciertos daños. Y la principal que tiene ciertos daños a nivel eso son las neuronas y las células de sostén, principalmente las células asociadas a los astrocitos. Esta a su vez, ¿qué va a hacer? Que estas ondas o estas radiaciones o estas ondas de radiofrecuencia actúen en ciertos canales dependientes de voltaje. Y esto a su vez va a hacer que hay un cambio en la actividad mitocondrial que va a hacer que esta célula que era normal utilice mucho más moléculas de energía dependientes del adenosin trifosfato y haya un precursor que son de radicales de oxígeno libre. Estos radicales de oxígeno libre a su vez, ¿qué van a hacer? Que se produzca un daño a nivel de las proteínas, un daño a nivel de la transducción del DNA y esto va a traducirse ¿en qué? En la producción de lesiones tumorales. Este paso que les expliqué de la especie de traductor de oxígeno es mucho más inmiscuible en esta gráfica. Estos receptores o estos radicales libres de oxígeno a su vez van a hacer que ciertos tipos de moléculas o de flavoproteínas trasloquen y estas a su vez van a hacer que se produzcan menor cantidad de células de protección, menor cantidad de P53, menor cantidad de factores Carras y se aumente como tal la índole proliferativa y es por eso que estas células asociadas a altas frecuencias o altas de radiofrecuencia se van a relacionar más es con lesiones de tipo gliómicas o de tipo astrocitómicas. Estudios han indicado que el mayor riesgo de esto se ha relacionado principalmente en el uso de teléfonos celulares. Hay estudios que mencionan que el uso de los teléfonos móviles por más de 10 años a una exposición de más de 8 horas al día se produce un factor de riesgo de 3, o sea, 3 veces más proclive que una persona que utilice más de 8 horas seguidas. Estos teléfonos móviles tengan más de 3 veces riesgo de padecer una lesión gliómica. A su vez, estas ondas de radiofrecuencia no solo van a hacer que se aumente la cantidad de radicales libres, no, van a hacer que las actividades antioxidantes que van a traducirse en el aumento de la apoptosis y del ciclo celular se disminuyan. ¿Y se disminuyan por qué? Porque la radiofrecuencia a su vez también hace ruptura de histonas y esto a su vez va a disminuir la actividad de las histonas quinasas que va a aumentar la actividad de las transcripciones de células cancerígenas, la disminución de proteínas de fosforilación asociadas a GTP y esto a su vez va a hacer que se disminuya la actividad antioxidante y se produzca la progresión de células cancerígenas. Este es el por qué las ondas de radiofrecuencia se relacionan con lesiones ocupantes de espacio a nivel encefálico. Ahora, ¿por qué los compuestos asociados o que tengan óxido nitroso en su interior, como por ejemplo las carnes procesadas, las carnes frías, los enlatados, se han relacionado con el desarrollo de la progresión tumoral a nivel encefálico? En esta gráfica podemos encontrar respuesta neurobiológica. Aquellos compuestos relacionados con N-nitroso, como por ejemplo las nitrosonamidas, aquellos que obtenemos en esas carnes que más anteriormente le ha dicho, se han relacionado con carcinógenos del grupo 2A. Y esto a su vez ha hecho de qué? De que especies reactivas de oxígeno, como por ejemplo la producción de óxido nitroso, no sufra una peroxidación y esto que va a hacer que se traduzca que al no haber peroxidación de estas moléculas del óxido nitroso va a hacer que
las peroxidasas atribuibles al glutatión no actúen como moléculas antioxidantes. ¿Y esto en qué va a traducirse? En que se aumenten los radicales libres de oxígeno, en que se aumenten los radicales asociados a protocolos o a procesos utilizando el nitrógeno. Y esto a su vez, ¿en qué va a traducirse? En daño del DNA, en pérdida de los fosfolípidos, en ruptura lipídica, en daño citoesquelético, que va a traducirse en qué? En afección de la unidad neurovascular y en afección de los componentes de barrera de las células de sostén neuronal. ¿Y esto en qué va a afectarse? En que produzca una afección intrínseca citoplasmática y extrínseca porque bloquea a su vez la vía de modulación extravagal. ¿Y eso en qué va a producirse? En la inhibición de la apoptosis. Y subsecuente a esto vamos a tener la proliferación de la lesión ocupante de espacio a nivel encefálica. Esta es la respuesta neurobiológica a por qué los compuestos asociados a óxido nitroso se forman como factor de riesgo para la desencadenante de esta lesión ocupante de espacios. Ahora, los pesticidas, ¿por qué nos producen lesiones neoplásicas encefálicas? El uso de pesticidas hace que se produzcan comúnmente un daño en el DNA y se vuelva menos oxidativo. Esto a su vez hace de que bajas dosis de pesticidas ingresen a nuestras células neuronales y se aumente o se disminuya lo que es la aldosa H2, que es la misma aldehído deshidrogenasa 2. Al disminuir la producción de aldehído deshidrogenasa 2, perdón, no se va a transformar de acetaldehído a acetato. ¿Y esto en qué va a traducirse? En que se aumente la cantidad de acetaldehído y utilice una vía intrínseca secundaria, auxiendo el aumento de los restantes de fase aguda y produciendo un daño en el DNA, una senescencia celular y una capacidad defectuosa mitótica aberrante relacionada con la proliferación de ciertos tumores, entre comillas, lo que se más relaciona con pesticidas, los gliomas. Y esto es interesante porque los pesticidas no solo se han inmiscuido a la proliferación tumoral, sino a aquellos pacientes que ya tienen tumores per se, como por ejemplo, ¿Qué pasó, Boris? no sé, profe, parece que a uno ¿Dio la señal? de los otros que están no dejan habilitar la función de compartir la pantalla. ¿Quién está de administrador? Ya, ahora sí la habilitaron, profe. ¿Qué pasó allí? Ok. Boris, yo sé que es un tema muy extenso. Si tú ves que todavía hay muchos tópicos por tratar, dejamos aquí, porque este es un tema de varias charlas, sobre todo la discusión que es muy interesante. Entonces, ¿cuánto te falta? ¿Cuántas diapositivas te No, faltan? pero faltan alrededor de 2, 3 diapositivas que resumí esta primera parte, porque como usted dice, son literalmente son Ok, o sea, hiciste la primera parte, después vendrá. Ok, dale, termina entonces. perfectos. Entonces, lo interesante es que se plasma en esta teoría también el uso de pesticidas es cómo este uso de pesticidas también afecta a aquellos pacientes que ya per se tienen una lesión tumoral encefálica. Colocan el ejemplo del glioblastoma. Vemos que ciertos pesticidas como el glifosato, que son pesticidas que muy comúnmente están en el número coloquial de las personas, esto lo que hace es que se produzca una contaminación sanguínea persistente. Esto a su vez hace que estas células tumorales tengan un conglomerado mixto entre células tumorales naif sin pesticidas asociados o células tumorales ya asociadas a pesticidas. Y esto a su vez hace que esta contaminación haga un intercambio en esos receptores que se producen en el glioblastoma y produzcan una resistencia celular del tumor a ciertas estructuras como la temosolamida, el cisplatino y el 5-fluoracilo. ¿Debido a qué? A que produce una resistencia multidrogal y quimioterápica, inhibiendo como tal las histonas desde el punto de vista de cambios. Y vemos como en esta gráfica de cajas, vemos como los agentes quimioterápicos, cuando se relacionan con el uso de pesticidas como antecedentes de lesiones tumorales de índole de grado alto astrocíticos, son mucho más resistentes y son personas que
con el uso de antioxidantes, de quimioterapéuticos, no van a tener respuesta a ese tratamiento. Los virus. Vemos que los virus hacen una inmiscusión distinta, llámese el citomegalovirus, llámese el virus de Nester-Barr, llámese el virus JCV, que lo que va a producir es que se va a dar una latencia de la infección. Esta a su vez va a hacer que los arqueotipos y los prototipos de replicación tengan translocaciones codónicas y tengan afecciones prototípicas variantes. Y esto a su vez, ¿en qué se va a traducir? Que esta infección de latencia va a hacer que los oligodendrocitos principalmente se relacionen con procesos de desmielinización, de lisis por infección, y esto a su vez va a hacer que se produzca un proceso de inmunosupresión, de reactivación senesciente viral, y va a hacer que se produzca un episodio persistente y prolongado de cierto tipo de lesiones como la leucocefalopatía multifocal progresiva y los procesos linfómicos asociados a la inmunosupresión por el virus de la inmunodeficiencia humana, ya en su fase SIDA. Todas estas series de relaciones se van a hacer inmiscuidas con también síndromes genéticos que más adelante en otras entidades les vamos a mostrar. Quise traer esta tablita que me pareció interesante, es cómo toda esa genética y esos factores que yo les hablé se relacionaban también con el uso de tumores cerebrales y tumores extracerebrales. Como por ejemplo, esta afección del gen SUFU que no va a hacer que se produzca la sulfonilación de la merlina, va a ser múltiples meningiomas, como por ejemplo en la neurofibromatosis se observa bastante eso. Vamos a tener que en el síndrome de Druckhoff también van alteraciones de la epigenética del APC que se va a traducir en qué? En que hay afecciones tanto colónicas, pero también afecciones de ciertos transcriptos que lo relacionan, como por ejemplo celulares y los Boris, esto lo vamos a ver, este es el tema que vamos a ver ahorita con los síndromes genéticos. Si quieres, como te digo, ya los síndromes genéticos sí los vamos a ver el jueves. El jueves, perfecto, Rosa. Entonces, al final traje esta gráfica que es como el resumen de todo. ¿Y por qué trae esta gráfica? Porque nosotros entendiendo la neurobiología de las lesiones neoplásicas encefálicas, también podemos darle un hincapié o un apartado especial a los tratamientos. Vemos cómo aquí hay relaciones o lesiones que se van a traducirse en lo que son las afecciones de los macrófagos y la microglia por la denervación o la delección de la vía extrahumoral. Vemos como ciertas estructuras o ciertos inmunosupresores o ciertos medicamentos van a actuar per se a este y van a hacer que se genere mayor producción. Es lo mismo que en las células dendríticas cuando se asocia a la depresión de los restantes de fase aguda, como podemos ver ciertas moléculas asociadas desde el punto de vista medicamentoso. Vemos cómo aquellas acciones que se producen desde el punto de vista circulatorio, podemos hacer cierta resistencia a la droga y podemos utilizar ciertos medicamentos. Y aquellas afecciones linfocitarias también vamos a tener ciertos precursores como el nivolumab. Esta gráfica lo que resume es la importancia de yo haber hablado de toda esa serie de inmiscusiones epigenéticas y de la biología molecular y cómo se va a traducir en per se en entender la neurooncología y las bases generales de lo que son la producción de lesiones tumorales. Entonces, muchas gracias. Gracias, doctor Boris. Estoy en no sé si me escuchan bien. ¿Algún aporte? Bueno, dale. Pero Boris, ¿me escucha? Sí, señora. Le escuchan entrecortado, profe. Bueno, le voy a hacer un aporte chiquitico. Eh, yo tomé una clase de lectura con la doctora Ismena Mocus. La doctora Ismena Mocus es la hermana de Antanas Mocus, ella es endocrinóloga y nos dicta el tema en la nacional de hormonas. Y usted me hizo hoy acordar todas las clases con ella porque nos hablaba mucho de las proteínas G, de las del PTN y todas estas vías de proteínas acopladas a membrana y de todos estos marcadores secundarios intracelulares. Y yo estoy casi que seguro que en algún momento vamos a dejar de operar tumores. Al menos los que no están generando de pronto un edema cerebral así maligno, que de pronto requieran una descompresión. Pero la cirugía como tal del tumor, yo creo que en algún momento
de nuestra era o de pronto más adelante vamos a llegar a tener esos biomarcadores y esos targets tan estudiados y con fármacos que cada vez van a estar más dirigidos a cada uno de esos tumores que van a llegar a ser casi que curativos. Y si no fuese así, la radiocirugía complementaría lo que faltaría. Entonces, no sé qué tanto falte, pero yo pensaría que en algún momento muchos de los tumores van a dejarse de operar. Y no estoy hablando solo de mi sistema nervioso, sino también de otras regiones corporales y de otros sistemas. Me hizo acordar de la doctora Mocus, Boris. Bueno, Santi, lo que tú dices es cierto. Yo creo que hay un enfoque más multidisciplinario de los tumores. Nosotros los neurocirujanos somos dados a creernos los que manejamos los tumores y que somos nosotros los que mecánicamente logramos un objetivo curativo, y eso es una gran mentira. Bien sabemos que muchos tumores, la mayoría no logramos a veces resecarlos completamente y que obviamente hay muchos factores neurobiológicos que influyen en todo. Entonces yo creo que nosotros somos una parte, pero no somos el protagonista principal como a veces lo creemos. Y creo que la integración de múltiples especialidades en el manejo de un tumor cerebral definitivamente garantiza mejores resultados. Creo también que debemos ser un poquito más acuciosos y como neurocirujanos, y es uno de los objetivos de entender la neurobiología. Y vamos a hacer al final un ejercicio que me estoy inventando bien chévere, de ver qué tipo de estrategias también podemos crearle nosotros al paciente para dar una respuesta a los interrogantes a los cuales solemos simplemente definir, tranquilo, coma lo que sea y siga su vida normal. Esa es una respuesta de un médico ignorante sobre la neurobiología de los tumores. No podemos seguir dando esas respuestas tan facilistas y que en realidad lo que demuestran es nuestra ignorancia de todos estos procesos. Creo que al final podemos hacer un ejercicio muy interesante de qué realmente podemos nosotros tener un mensaje para nuestros pacientes de, mire, si usted le encontramos que su tumor tiene estas características, evite esto. Por lo menos, lo que tú mencionabas, los anticonceptivos, ciertos alimentos ricos en nitrosamina, el tabaco, si no lo mencionaste, tabaco también en algunos tipos de tumores, o sea, el uso de los celulares. Nosotros somos dados a algo muy frecuente, que es la cantidad de tomografías que le podemos hacer a un paciente por año. Y eso también tiene una radiación acumulada que también, sobre todo cuando es un tumor en niños, y es un niño que lo empiezas a ver desde la edad infantil y cuando llega a la adolescencia, el niño ya lleva 200 tomografías en el seguimiento del tumor, pero es que sí, se supone que estás haciendo algo para el seguimiento, pero también tienes que tener un control de la radiación que le estás generando a este paciente cada vez que le mandas una tomografía, ¿no? Entonces miren que el ejercicio va a tender a lo que queremos nosotros es tratemos de ser un poquito más ver el panorama más universal, ver la importancia del genetista, ver la importancia del oncólogo, ver la importancia del radioterapeuta, ver la importancia del nutricionista y ver que nosotros tenemos que tratar de ser una puerta de entrada para que en el momento en que somos nosotros los tratantes nos abramos de la participación de los demás especialistas y no nos quedemos con un paciente sin ofrecerle más allá que una cirugía. Entonces, me gustó tu charla. Algunas veces me desconecté porque pues está lloviendo, estamos acá, a veces la señal se me corta. Y espero que me monte la charla rápidamente porque vean que se están demorando mucho en montármelo en el canal, porque yo a veces repaso y veo, dijimos esta cosa, corrijamos esto, miremos esto. Y para el ejercicio